más especializados nos proporcionan una serie de funciones que nos permiten hacer este tipo de conteos, ¿no? Entonces la idea es que realicemos una actividad, una pequeña actividad con una base de datos que, hola, hola, Hola Andrés, ¿lo escucha? señor, ¿Aló? sí, Que le fue la voz por un instante. pero ¿todo bien? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Listo, entonces les decía que la idea es que realicemos una pequeña actividad utilizando una base de datos que ya tenemos ahí previamente configurada en Excel, pero entonces tal vez requerimos ver entonces unas pequeñas instrucciones antes de abordar este problema. Entonces voy a utilizar acá, seguramente ustedes tienen esta que es la que contiene información de unos pacientes respecto a sus estados de salud. Yo tengo por aquí otra diferente, de pronto para que revisemos previamente Esta parte, eh, la pestaña otra. algunas funciones. Hola, sí. Sí, sí, le escuchamos, Andrés. Listo. Hay algo que es importante y que a veces cuesta un poquito de trabajo y es muy útil, es una herramienta muy útil y es de pronto cuando las bases de datos, cuando la cantidad de los datos se desborda, hace que el contenido, bueno, se desborda, no, que es muy masiva, hace que de pronto sea difícil de visualizar. Hay una herramienta que es inmovilizar, o bueno, que se trata de inmovilizar, porque por ejemplo, aquí en esta base de datos, si yo me desplazo a lo largo de la hoja, se me pierden las etiquetas o el encabezado de cada una de las columnas. Eso puede dificultar de pronto obtener alguna información o obtener algún dato si no recuerdo a qué corresponde, por ejemplo, el contenido o los datos de la columna B o de la columna C o de cualquier otra columna, ¿no? Esta base de datos no es tan grande, pero de pronto nos sirve para eso. Entonces hay una herramienta en Excel que se llama inmovilizar y nos permite pues precisamente mantener, por ejemplo, en este caso, las etiquetas B que hace referencia a voltaje, la etiqueta H que hace referencia a altura, esta S que hace referencia al tipo de suelo y esta M que hace referencia al tipo de minas. Generalmente nosotros cuando encontramos dataset de estos necesitamos de una descripción previa, ¿no? El dataset que ustedes tienen tiene una primera hoja donde se detalla qué es lo que contienen estos datos. En la siguiente hoja se encuentran los datos. Yo tengo este que también me informa que estos datos hacen parte de un proceso de desminado que se hizo en la antigua Unión Soviética, donde se levantaron unos campos minados y se encontraron diferentes tipos de minas. Entonces aquí los datos me proporcionan información respecto al voltaje que manejaban esas minas, la altura del suelo en la que se encontraron las minas, el tipo de suelo donde estaban sembradas y los diferentes tipos de minas. Entonces, bueno, tengo las etiquetas voltaje, altura, suelo, mina, respectivamente en la columna A, la columna B, la columna C y la columna D. Lo que quiero de pronto ilustrar en esta parte es cómo puedo yo inmovilizar acá estas etiquetas para que al desplazarme a lo largo de la hoja no se me pierdan y siempre tenga presente a qué corresponde cada una de las columnas de datos. Entonces, en la pestaña de vista que está arriba en la barra de menús, me despliega, bueno, seguramente ustedes habrán manejado Office y saben que Office siempre maneja este tipo de menús donde tenemos la barra de título, que es la primera que encontramos, la barra de menús donde hay una serie de pestañas y cada una de esas pestañas me abre, digamos, su correspondiente barra de herramientas. Entonces, en la barra de menús yo encuentro aquí para Excel archivo, inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vista y ayuda. Esto puede cambiar de pronto dependiendo de la versión que tengamos de Excel y de los plugins que tengamos instalados, ¿no? Ahora hay muchas herramientas, por ejemplo, de inteligencia artificial
que si las vamos instalando, pues van ampliando aquí la cantidad de pestañas que tenga Excel. Pero básicamente siempre vamos a encontrar las mismas 6, 8 primeras pestañas. La herramienta de la que hablamos, de inmovilizar, la encontramos en la pestaña Vista. Y por acá me dice inmovilizar. Ella también tiene un menú desplegable que me muestra, digamos, las diferentes opciones de inmovilización, ¿no? Entonces yo puedo inmovilizar por paneles, pues seguramente lo que más hacemos y lo que más necesitamos es inmovilizar, ya sea o la fila superior o inmovilizar la primera columna. En este caso, que nosotros tenemos las etiquetas que queremos conservar arriba en la primera fila, en la fila 1, pues para este caso sería útil inmovilizar esa, ¿no? La fila superior. Entonces fíjense que una vez inmovilizada la fila, en este caso la fila superior, yo me puedo desplazar a lo largo de toda la hoja y siempre voy a conservar ahí la primera fila que está inmóvil, lo que me permite pues tener siempre a la vista las etiquetas de cada una de estas 4 columnas. Y no sé si fui lo suficientemente claro o hay de pronto alguna pregunta. Listo, Andrés, ya hicieron el ejercicio, ya vamos ahí en la inmovilización. Perfecto, gracias. Entonces, tenemos inmovilizada la primera fila. Si revisamos las otras opciones, hay una también opción para inmovilizar la primera columna. Si inmovilizamos la primera columna, automáticamente ahí digamos que se nos desinmoviliza o se empieza a movilizar la primera fila, entonces ya me desplazo, perdí la inmovilización de la primera fila, pero tengo ahora inmovilizada la primera columna, entonces si me desplazo a lo ancho de la hoja, voy a conservar los datos de la primera columna. También puede ser útil de pronto en datasets que estén configurados de otra forma, ¿no? Pero ¿cómo hago yo si necesito de pronto tanto la primera fila como la primera columna tenerlas inmovilizadas? Entonces, para eso está la otra opción que habla de movilizar. Bueno, en este caso, movilizar porque tenemos inmovilizado, pero hay una opción que dice inmovilizar paneles. Esta nos sirve para inmovilizar tantas filas como tantas columnas, ambas simultáneamente necesitemos o deseemos. Por ejemplo, lo más común suele ser querer inmovilizar la primera fila y al tiempo tener inmovilizada también la primera columna. Entonces, para ese caso nos tendríamos que ubicar sobre la primera celda que, digamos, se va a movilizar, o sea, la primera celda después de la fila y después de la columna movilizar, por ejemplo, yo me ubicaría acá en este cero, voy a pintarlo para tenerlo de referencia. Yo me ubicaría aquí en este cero si quiero que se inmovilice la primera fila y al tiempo se inmovilice la primera columna. Y para eso entonces utilizo la opción inmovilizar paneles. En este caso, y si quedó bien hecha la operación, debería tener inmóvil la primera fila. Efectivamente está inmovilizada la primera fila. Y si me desplazo a lo ancho, debería estar inmovilizada la primera columna. Entonces aquí, digamos, ya con este pequeño ejercicio, hemos visto las opciones que tenemos para inmovilizar tanto una fila, la fila superior, inmovilizar una columna, la primera columna, o inmovilizar cualquier cantidad de paneles que necesitemos. También en la tabla que nos aparece. Andrés, esa pestaña no está adjunta en el archivo enviado, ¿cierto? ¿Es solamente de manera de ejemplo o ¿Cuál pestaña? la pestaña que usted tiene como explicación base? Vea, la que a nosotros nos aparece es esta y esta. Porque desde que mira, es la que nos aparece, pero por favor, para mí, Y en este ustedes dicen, no, porque no están haciendo directamente sobre el ejemplo. Ah, Andrés, no, es que los datos Sí. del otro archivo que tiene la otra pestaña no se adjuntaron. Ok. Pero tienen este dataset, ¿sí? Ese sí está. Este sí lo tienen, no tienen Sí, este. ese es el que no tienen.
Ok, vale, listo. No, no, este simplemente lo estoy usando como para un Lo está ejemplo. usando solamente para explicarlo. Eso lo vamos a hacer ahorita en el archivo. ¿Listo? Bueno. Listo, Andrés. Qué pena. Continuamos. Listo, entonces ahí tendríamos visto inmovilizar primera fila, inmovilizar primera columna, inmovilizar paneles. Bueno, entonces podríamos ir mirando el primer punto. El primer punto de la actividad y el taller pues pide de la base de datos que tenemos inmovilizar la primera fila. No sé si ese fue el que ya hicieron. ¿Quieren? Sí, el ejercicio lo hicieron sobre el archivo original para ir como entrenando. Listo, perfecto. Entonces, échale ojo. La idea es que veamos ahora aquí las funciones contar, ¿no? Entonces, en Excel vamos a encontrar la función contar, que básicamente hace un conteo, digamos, un conteo simple, sin embargo, va a contar celdas que contengan algún tipo de valor numérico. Entonces, las funciones las vamos a encontrar en la pestaña que dice fórmulas. Ahí en la pestaña de fórmulas hay una serie de funciones que Excel ya las tiene agrupadas, digamos, según el tipo de función. En mi caso, aquí para mi versión de Excel, tengo aquí una opción que dice más funciones y me muestra una clasificación de funciones, digamos, más específicas que tal vez las básicas de Excel. Entonces me muestra unas funciones estadísticas, unas de ingeniería, unas que llaman aquí Q, y bueno, algunas otras funciones más asociadas a web y demás tipo de aplicaciones computacionales. La función contar la encontramos dentro del menú de estadísticas y aparece por aquí contar, simplemente contar, literalmente la palabra contar. Entonces, esa función me permite hacer un conteo simple. Entonces me va a decir, me pregunta qué es lo que yo quiero contar. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar aquí toda la columna que contiene las etiquetas del tipo de mina para este caso. Entonces yo me aseguro de que me quede seleccionada toda la columna. Retorno a la función aquí con esta flecha y bueno, es lo que quiero contar por ahora, aceptar. Entonces me dice que tengo 338 datos en este caso. Hizo un conteo, digamos un conteo simple. Sin embargo, me gustaría que revisáramos aquí la misma función contar, pero ahora quiero contar o voy a seleccionar a propósito esta primera fila que contiene 4 columnas de etiquetas, pero que tiene letras, ¿no? Tiene letras. Entonces, acabo de seleccionar la fila que contiene las cuatro etiquetas de las columnas, la V, la H, la S y la M. Vuelvo a la función, le doy a aceptar y me dice que contó cero. Esto pasa porque la función contar, la contar básica, se limita a hacer un conteo simple de celdas. Celdas llamamos en Excel a cada uno de estos cuadritos, un conteo simple de celdas que contengan algún valor numérico. O sea, no me cuenta celdas que contengan valores literales o letras o palabras, ¿no? Entonces, digamos que es lo que acabo de mostrar acá, ¿no? Conté una columna que tenía valores numéricos, lo contó perfectamente. Sin embargo, si hago el mismo procedimiento con celdas que contienen letras, me dice que encontró cero. Entonces, para eso, para contar celdas de diferente formato, está la función con, contar, contar A, y le agregan, digamos, una A ahí seguida la palabra contar. También la encuentro en la misma pestaña de fórmulas. Para mi versión tengo aquí la opción más funciones y están las estadísticas. Es posible que ustedes encuentren funciones estadísticas desanidadas de esta opción que me aparece a mí, pero seguramente deben tener las funciones estadísticas. Y aquí entonces está la función contar A. O sea, es la palabra contar más la letra A ahí pegadita.
Y voy a hacer el mismo ejercicio. Selecciono entonces las celdas que contienen letras, en este caso las etiquetas V, H, S y M. Y en este caso, pues sí debería tener el conteo de la cantidad de celdas, ¿sí? No sé si está clara esa idea. ¿Alguna pregunta para ustedes? ¿No les sale? ¿Qué no les sale? ¿Contar? Entre fórmulas. ¿La encontraste? Dale contar. Y ahora lo que vas a hacer es, ahí, en la función, selecciona lo que quieres contar. Por ejemplo, yo quiero contar estos datos numéricos, ¿sí? Entonces ahí lo que hacemos es, entre paréntesis, y vamos a ver selecciones. Y entonces ahí lo está tomando. Es otra forma, pues, adicional, ¿no? Cierras paréntesis y le das enter. ¿Listo? Esa es escrita la función contar. ¿Cómo viste aquí la función? No, ya saben cómo contar. Cantar, no, contar. ¿Listo, Andrés? Listo, entonces estas serían contar y contará. La diferencia, contamos celdas con valores numéricos. Contamos celdas y contará. Exacto. ¿Ya? Veamos ahora otra función que también es muy útil. Contar sí. Se llama contar sí. Entonces esta nos va a hacer un conteo ya bajo un criterio, ¿no? Entonces igual la encontramos ahí en las mismas fórmulas, fórmulas estadísticas, contar sí. Contar punto sí. Entonces contar punto sí nos permite, vamos a hacer lo mismo, voy a seleccionar el mismo rango de valores, la misma columna donde tengo las etiquetas del tipo de mina. Básicamente tengo números del 1 al 5. Entonces le voy a decir que me cuente todos los unos que hay dentro de esa columna. Entonces aquí yo le digo que el criterio sea que esos números sean igual a 1. Ese sería mi criterio de conteo, ¿sí? Entonces, en rango selecciono la columna donde quiero buscar, digamos, este tipo de datos, y en criterio selecciono o establezco el criterio que debe cumplir ese dato para que yo lo incluya en mi conteo. Yo quiero contar el tipo de minas de tipo 1. Entonces, por eso pongo ahí el igual a 1. Pero en este caso, ustedes no tienen esos datos. Tienen que tomar el de otra columna de otro lado, dependiendo del criterio que vayan a tomar, ¿no? Eso lo van a hacer ahorita, luego es hacer el ejercicio, ya con los datos del otro dato. Listo, entonces contar sí me permite hacer un conteo siempre y cuando se cumpla un criterio, ¿no? Entonces el criterio aquí sería igual a 1. Puedo dejar este escrito. Entonces las minas que son igual a 1 encontró 71. Y la otra función que vamos a revisar en este ejercicio, en este taller, es una que me permite contar, pero que el criterio sea compuesto, ¿sí? En contar sí podemos establecer un criterio, digamos, simple, un criterio sencillo, y es que el dato sea igual a 1, para este caso particular de ejemplo.
Pero hay una función que me permite entonces establecer una condición compuesta, todo lo compuesta que se requiera, por lo menos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacerlo acá. Esa se llama contar si conjunto. Entonces, esa también la encontramos aquí en funciones estadísticas, contar si conjunto. Entonces, para contar si conjunto, la idea es que seleccionemos, por ejemplo, voy a seleccionar el mismo rango de valores, que en este caso es el tipo de mina para este dataset. Tengo 5 tipos de minas, voy a seleccionar entonces las minas que son de tipo 1, pero las que fueron sembradas en un determinado tipo de suelo. Entonces voy a seleccionar la siguiente columna, que es la columna del tipo de suelo, la de la S. Entonces voy a mirar cuántas minas de tipo 1 fueron sembradas para el suelo. También tengo 5 tipos de suelo. Voy a verificar aquí en la información. El suelo. Se me perdió la fórmula. Listo, entonces voy a repetir acá. Lo que quiero es contar las minas de tipo 1. Entonces selecciono la columna donde está la etiqueta del tipo de mina. Entonces el tipo de minas que son 1. Pero de esas de tipo 1 únicamente quiero contar las que fueron sembradas en un suelo de tipo seco y arenoso. Ese es el 0, según la información que tenemos del dataset. Ese tipo de suelo tiene la etiqueta 0. Entonces, para el criterio 1 establecí que fuera 1 porque es el tipo de mina que quiero contar, pero que además estaban sembradas en un tipo de suelo seco y arenoso, que para este caso ese es el 0. El 0 es la etiqueta de ese tipo de suelo. Entonces, lo que acabo de hacer acá es, bueno, ya sabemos por el contar sí que utilizamos ahorita que tenemos en este dataset 71 minas de tipo 1. Y la función contar sí conjunto me permitió entonces contar las que además de que son de tipo de mina 1, están sembradas en un tipo de suelo seco y arenoso. Encontró 12. ¿Sí? Básicamente lo que hacía acá era de pronto ilustrar cómo podemos usar las funciones contar, contar a, contar sí y contar sí conjunto. No sé si tengan de pronto alguna pregunta. El de contar si no. ¿El de contar sí qué pasó? No sé, no lo puedo hacer. Que si nos puede repetir el de contar sí, que aquí no lo pudieron hacer, Andrés. Pero ¿por qué no? Porque bueno, acá yo lo que tengo básicamente es en rango, seleccionamos la columna que queremos contar Contar sí. y en el criterio pues establecemos el criterio de todos los posibles datos que tenemos ahí, los que cumplan un determinado criterio. Para este ejemplo sería el igual a 1. Seleccionar el tiempo es siguiente también. Y le vas a poner un criterio, digamos el criterio, yo aquí un dato de 122, se tiene 122. Así es 6. No, encontrar sí hay ser. El criterio 122, desde esto hasta que no hay ninguno. Lo seleccionando el límite en 122. Es que
En el criterio se selecciona el de la otra columna. Andrés. El criterio, pues, el que quiere contar específicamente un determinado valor o una característica, si de pronto tiene letras o palabras. Ya lo entendí, ya lo entendí. Es aquí solamente, por ejemplo, tomar layers. ¿Cuáles son, por ejemplo, 10? ¿Sí ves? Ahora sí, porque no me está dando nada. Está diciendo que hay 6 datos que tienen el dato 10. ¿Qué es eso? O sea, es sobre la misma columna. ¿Cuál es el criterio que quiero excluir? Y que me cuente cuántos datos de ese valor son. ¿Listo? ¿Listo, Andrés? Vale, entonces, de pronto con estas instrucciones ya podríamos revisar el ejercicio que tenemos aquí en este taller. La idea es que usando el dataset que tenemos, bueno, inmovilicemos la primera fila, me dijeron que ya lo habían hecho. Y ahora respondamos las siguientes preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuántos pacientes que son mujeres, cuántos pacientes mujeres tienen edades entre 30 y 45 años? Pues ahora sí van a mandar ustedes. Hagan ese ejercicio. Eso hace parte de la actividad. Entonces van a ver cuántos pacientes mujeres tienen edades entre 30 y 45 años. Entonces tienen que escoger ese rango. ¿Sí? Entre 30 y 45 años. ¿Y cómo hago para colocar igual 30? Igual 30 y el valor máximo 45. Ah, ok. Porque así. ¿Cómo? Pero bueno, no me da con el ancho de 30 a pero coloco No. por eso se sale para o con un espacio. No, es que si hay por eso. Debe tener que ser por nosotros para ver Sí. pero no puede ser cero, no serán las comillas. Selecciona este dos. Esas comillas ahí van. Entonces, yo soy de 35, ¿verdad? Ahí está, entre 30 y 45. Pero se pone pero se pone o sea, vale. O sea, 44 debe ser 44. ¿Tienes personas? Lo cierto es que eso lo debería hacer automático. O sea, ¿Listo? ¿esto es de su? No, me estoy revisando. Mirar que hay una actividad completa. Mira, porque el profe. Sí, no lo escucho. O sea, No puede ser así, y otra. pero del 300. Pues intentaba así. Sobre eso. Bueno, por eso no es. Ah, Que se pueda llegar tendría que dar Andrés, que no son capaces, que ¿cómo sería? o sea, específicamente ¿Cómo sacan el criterio de intervalo de 30 a 45? ¿Está silenciado? Sí. Ok, listo. Pero entonces les hago una pregunta primero.
¿cómo contaríamos las mujeres que hay aquí en este dataset? ¿Con qué función? Sacar las mujeres, ¿no? Vamos a sacarle ¿qué función sacarían ustedes las mujeres? Sí, contar cuántas mujeres. Sí, pero hay que poner un criterio. Contar sí, sí, sí es femenino. Contar sí femenino. Ok, perfecto. Entonces, usamos la función contar sí. Seleccionamos efectivamente la columna que corresponde al sexo como rango, ¿no? Entonces, nuestro rango será toda la columna donde tenemos el sexo Como criterio F. y el criterio que sea efectivamente igual a F. Entonces, según esta función, en el dataset tenemos 194 mujeres. ¿Sí estamos de acuerdo? A todos les dio 194 mujeres. ¿No? Listo. Sí. Sí. Ya me voy a contar sí. Entonces, voy a contar sí donde selección sí. Sí, como lo pueden responder. A mí creo que la gente mira, Sí, seleccionaste de dónde están las mujeres. así. La columna de mujeres. Dale por el criterio. Y ahora sí. Ahora ahí vamos a sacar cuáles son los que están entre 35 y 45 años. Ah, bueno, sacar bueno. Listo, entonces ahora lo que sigue es determinar cuántos hay entre 30 y 45 años. Listo, Andrés, ya están todos de acuerdo en que hay 194 mujeres. Listo. Entonces, ahora para contar que sean mujeres y que además estén entre 30 y 45, ya no nos sirve la función contar sí, ¿no? Por eso veíamos ahorita la función contar sí conjunto. O sea, necesitamos más de un criterio, ¿sí o no? Entonces, hagámoslo con contar sí conjunto. Contar sí conjunto. ¿Cuál sería el primer rango? Pues donde está el sexo de los pacientes, ¿no? Ese sería nuestro primer rango. Porque lo que Seleccionan el sexo. Es la columna J. y ahí el criterio sería que sea mujer, ¿no? Entonces la F sería nuestro primer criterio. Ahí en ese paso ya tendríamos de los pacientes cuáles son mujeres. Pero ahora lo que queremos saber es que además de que sea mujer, ese paciente tenga entre 30 y 45 años. Entonces, para nuestro segundo criterio, ¿qué valor necesitaríamos? Aquí está la columna. Sería la edad, ¿no? La edad está en la columna B. Entonces seleccionamos el rango de la edad. Ese es el otro criterio, la edad.
Listo, entonces ya tenemos seleccionado el rango del sexo y que sea mujer. Ahora tenemos el rango de la edad y nuestro criterio sería entonces que sea mayor o igual a 30, ¿no? Mayor o igual a 30. Mayor o igual a 30. Yo no entiendo. Mayor o igual a 30. 30. Entonces aquí vamos a contar los pacientes que son mujeres y que su edad es o 30 o más años. Sin embargo, lo que él solicita al ejercicio es que tenga 30 o más, pero que no se pase de 45. No tiene. Bien. ¿Listo? ¿Ya pusieron los dos criterios? Pero yo igual Sí. Ahí pusiste menor o igual a 30. No, claro, es mayor. sí. ¿Qué? Pero ¿cuánto debería dar? Ah, no, ¿quién ya lo hizo? Yo falta. Mayor o igual a 30 o El profe está haciendo Andrés, listo. Señor. Mayor o igual a 30. Y el otro criterio sería menor que 45, ¿verdad? Exacto, sí, menor o igual que 45. Entonces volvemos a seleccionar la columna de la edad como rango. Pero ahí cómo cierran los criterios. Porque ahí Señor. usted
Usted introduce un criterio y le sale para introducir otro. Sencillamente no lo introduce y ya. No, solo. Ah, ok. Ah, selecciona El mismo las- rango. El mismo rango. Ah, es rango, es un rango. Es un rango, no es el mismo que 45. Ahora el rango de los datos. Sí, es que estamos metiendo un criterio y es un rango en realidad. Y si vamos a hacer cuántas columnas. Ahora, otro criterio sería No, es coreano. la B. Y este sería el criterio. Es un rango de criterios. Sí, pero hay que rango de criterios. Otra vez y que sea menor de 47, ¿no? De 14, que vaya hasta el 300. ¿Listo? Y ahora sí. Pasa. Y aquí nos puedes decir. Yo también. Ya. 25. ¿Ya? ¿Listo? Era 45. ¿Cuánto cuesta yo? 25. ¿Listo, Andrés? Señor, ¿Listo? 25. listo, 25. Entonces, tenemos que de las 194 pacientes mujeres, hay 25 que están entre los 30 y los 45 años, ¿no? ¿Listo? ¿Entendido? Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona con una frecuencia cardíaca mayor a 130 tenga diabetes? Mira, este es otro ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona con frecuencia cardíaca mayor a 130 sufra de diabetes? O sea, entonces hay que ir allá al rango de enfermedades, frecuencia cardíaca, ¿sí? Y filtrar. Mirar el criterio. Esa con esa porque te quería contar. Sí. También. Así conjunto, porque Son muchos criterios. bueno, apúrele porque nos quedan aún otros dos ejercicios. ¿Listo? No, de frecuencia cardíaca. Así como se le cuenta, me siento que mayor, no mayor. Sí, cierto, solo mayor, no mayor igual. Bien. Mayor, solamente mayor.
262. 262. Eso lo necesito la historia ahora. Tiene que tener menor. Y tiene que tener otro criterio, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona con frecuencia cardíaca mayor a 130 sufra diabetes? ¿Cuánto les dio esa? Daniela, ¿cuánto les dio? Estamos metiendo Pero hay también mucho más, debe ser como la Sí, creo que primero tiene que ser, primero seleccionamos la frecuencia cardíaca. y primero tiene que ser la frecuencia cardíaca de cuántas personas son mayores. El rango, que es Entonces, ¿cuál utilizaron? ¿Cuál función frontal utilizaron? Y la reunión y ya ve, pero hay que pensar que solo puede poner el ejercicio. Pero ya no toma. Mira, Ahí está. Están haciendo el siguiente. de arriba. Ahora, aquí, ¿cuál es la probabilidad de que una persona con frecuencia cardíaca mayor a 130 sufra de diabetes? Sí, sí, diabetes. Es mayor. A la derecha. Sí, mayor que 120. Sí. 108. 108. Andrés, 108. ¿Les dio 108? Sí. Entonces, ¿cuál sería el primer rango? M2 a M300. Sí. De De M2 a M300. Sí. Seleccionan toda la columna. Los que sí. ¿Y cuál sería el criterio entonces ahí? El criterio sería mayor a 130. ¿Solamente mayor? ¿No es igual? O sea, Solamente mayor. Bueno, sí. ¿Y cómo le sacan entonces el criterio ahí? ¿Cuál es el criterio? Mayor Mayor a a 130. 130. Les dio 108. Sí, esa no yo tengo. Listo, Andrés. 108. ¿Qué? ¿No le escuchamos a Andrés? Entonces, tenemos 108 pacientes que tienen frecuencia cardíaca mayor a 130 y además padecen de diabetes, ¿no? 108. Pero entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente que tenga una frecuencia cardíaca mayor a 130 tenga diabetes? ¿Cuál es la probabilidad? El concepto de probabilidad. ¿Cuántos eran los datos totales? Pilas con eso. 300. Sí, entonces hay que sacar la probabilidad. 300. Entonces, cuando ustedes le entreguen el proyecto a Aula, tienen que tener estos análisis, ¿cierto? La probabilidad de pronto que un paciente tenga una enfermedad auditiva, ¿cierto? Esas cositas. Pero nos podrían estar así como 700 personas que ¿Cuál es el número total de pacientes? ¿Cuántas?
300. ¿Y cuántos tienen diabetes de esos que tienen mayor a 130? 108. Entonces, la probabilidad, ¿cómo se determina? La probabilidad de que de estas personas, entre las 300 personas estudiadas, que no sé, haya una presente fallas. No, tengan diabetes. O sea, de 300 personas, 108 personas tienen probabilidad de contraer diabetes. ¿Cómo calculamos la probabilidad? La probabilidad es una función también. Pero entonces no sería diciendo que tengan la presión, la frecuencia cardíaca, o sea, los ¿Qué lo estás incluyendo cuando estás sacando los 108 pacientes? De hecho, ya sabemos que esos 108 tienen la frecuencia cardíaca mayor a 130 y la adicionalmente como en la reacción del resultado o así. Bueno, yo sé cómo hacer la sí, igual es una relación, es una división. Por lo menos yo cómo se fue el 132. ¿Cómo? ¿Cómo se fue el 232? ¿El 200 qué? 62. 262, porque ellos son los que tienen mayor frecuencia cardíaca mayor a 262. Es decir, necesitamos el dato de las personas que tienen la frecuencia cardíaca mayor a 130. ¿Sí? Eso lo necesitamos para encontrar la probabilidad. Y adicional a eso, que las que tienen diabetes son 108. ¿Ya le salió en 262? Entonces usted tiene que tomar sobre el rango de frecuencia cardíaca, es sacar los que tienen mayor a 130. ¿Cuánto? 37. Pues es una división, sencillamente. No, pero es que van a calcular la probabilidad. Entonces, ustedes primero van a encontrar cuáles pacientes tienen frecuencia cardíaca mayor a 130, ¿es el criterio? Listo. Ya cuando encuentran ese número que ahí lo encontramos, ¿es cuánto? 262 pacientes. ¿Sí? Adicional a eso, también necesito cuáles pacientes tienen frecuencia cardíaca mayor a 130 y hay otro criterio que es ¿cuál? Que tengan que tengan diabetes. Ese ya lo hallaron, que es 108, ¿no? 108. Entonces la pregunta ¿cuál es? ¿Cuál es la probabilidad de que pacientes que tienen la frecuencia cardíaca por encima de 230, perdón, de 130, o sea, la población total que estamos analizando van a ser los pacientes que tienen frecuencia mayor, o sea, son 262. Y la población que me interesa es estos 108. Yo sé que hay 108 que tienen, adicional de esto, tienen diabetes. Entonces, la probabilidad será ese 108 entre la población total, que en este caso serían 262. ¿Listo? Esa es la probabilidad. Sí. La población total será esta que tiene
diabetes sobre la población de interés. 0,41, ¿sí? 0,41. ¿Para todos ya está clara eso? ¿Cuánto tiene que? ¿Cuánto da? 262. 108 dividido en 162, aproximadamente 0.41. 0,41%, o sea, el 41%. Exacto. ¿Listo, Andrés? ¿Listo? El siguiente punto nos pide entonces encontrar la probabilidad de que una persona que tenga presión sistólica menor a 120 sea fumador. Entonces ahí hay otros criterios, ¿no? Entonces, ¿cómo es? A ver, dice. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona con presión sistólica, tengo que ir allá al caso de presión, a la columna de presión sistólica, menor a 120, además de eso, sea fumadora? Pero es la probabilidad. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer ahí? Sacamos el número de personas que tienen presión sistólica menor a 120, ¿cierto? ¿Cuánto les dio? 252. Contar si conjuntos. O sea, las personas que tienen presión sistólica es igual a ¿cuánto le dio? 252 del conjunto total de los 300, ¿no? O sea, que esta va a ser mi población de interés, la población total. Y ahora que sean fumadores. ¿Ya lo tienes? Sí, no, usted dijo que la probabilidad es el 32% de la población. ¿Sí? ¿Cómo lo hiciste? Pues primero coloqué contar sí para saber lo que Listo, encontraste con contar sí la población, 252. Y ahora, Así conjunto. contar sí conjunto. El primer rango fue el mismo rango de presión sistólica, Ok. menor a 120, y el otro rango fue el fumadores y el Somos los fumadores. ¿Y cuánto le dio aquí? 81. O sea, con presión sistólica menor a 120 y adicional a eso, que sean fumadores, dieron 81. Entonces, esta es mi población de interés, esta es mi población total. Entonces, la probabilidad será 81 sobre 252. 32%. Esto es el 32%, o sea, 0,32. 0.32. 0,32. Sí, señor.
Listo, entendí. Listo, perfecto. Entonces tenemos cero, el 32%, ¿no? Y bueno, para terminar, tenemos aquí un punto sobre cuál es la probabilidad de que un paciente que sea hombre y que esté entre 18 y 30 años padezca de anemia. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente hombre entre 18 y 30 años posea anemia? Entonces, probabilidades. Recordemos que estamos calculando las probabilidades. Entonces, estas actividades me las entregan en un informe, ¿eh? Un informe de estas 5 preguntitas y me la envían en el correo más tardar a mediodía. En un informe en Word, sacan, sí, los 5 datos que tienen ahí. Y eso es una actividad plus para el parcial, ¿listo? Entonces ya vi que les fue regular, entonces el que me entregue no es obligatorio la entrega. Sí, hasta mediodía. ¿Pero es individual? En los grupos que trabajan. Profesor, Sí. es que nosotros tenemos clases hasta las 12:40. Sí, profe, yo salgo como hasta las 6 de la tarde. Pero es que lo hicieron acá. Pues sí, es que no tenemos para hacer el entonces, profe, ya hasta las 3 de la tarde. No, 4 me salgamos de clase. Bueno, a las 4. No, o sea, así no. A las 6 de la tarde hoy. A las 6. Me lo envían el correo. El documento con los nombres de los integrantes de los grupos que ya los tengo aquí porque son 3. ¿Listo? Dime. ¿Ah? Pero ya no lo trabajo. Es opcional. Pues, vale, después de pero era muy ¿quieres ver? Revisen bien el criterio que están poniendo. ¿Será que puede cambiar al Excel? ¿No lo tiene? Sí, lo cambié para ver cómo. No, es que usted lo tiene que hacer. No, es que no Es un ejercicio. Hay algo que están tomando mal. Revisaron sus notas. Sí, familiarícenla con sus compañeros. Las notas de la infografía, las notas de taller.
Ya les voy a entregar la nota de parcial. Usted hizo 2 versiones de parcial. ¿Me da cero? Andrés, esto, Señora. podemos culminar esa parte que aquí tenemos una duda. ¿Hacer este cálculo? Sí, Listo. Entonces, pongan cuidado, chicos, al informe. vamos a buscar pacientes hombres con edad entre 18 y 30 años, ¿verdad? ¿Cuántos hombres hay entre 18 y 30? ¿Ya lo sacaron? Ah, entonces empezaron mal. Entonces necesitamos la función contar si conjunto, ¿no? El primer rango sería entonces el sexo para seleccionar los pacientes o para encontrar los pacientes que son hombres. El segundo criterio vendría siendo la edad, ¿no? La columna de edad, B. Tomaron ya Necesitamos queremos contar los que tienen 18 o más, ¿no? Entonces sería mayor o igual que 18, pero también que su edad no supere los 30. Entonces hay que tomar otra vez edad. El rango de criterios, se selecciona la columna B. Entonces el criterio ahí sería que sea menor o igual que 30. ¿Cuánto les dio? ¿Cero? Es que yo lo hice ya todo con el ¿Cómo? O sea, es que una vez. Hay que colocar el otro rango. O sea que no hay ninguno de criterio. Pues da cero. ¿No? ¿No hay ninguno entre 18 y 30? Ay, no. De 18 y 30. Son mayores de. Ok. O sea que la posibilidad de que un hombre... O sea que la probabilidad es cuánto. Cero. No hay probabilidad. ¿Cómo es su nombre? ¿Listo? Entonces, esa era la actividad que teníamos programada para hoy. Entonces, agradezcan al profesor Andrés. Muchas gracias, Andrés, por su tiempo y por la actividad. Listo. No, muchas gracias a ustedes por la atención y bueno, cualquier cosa estamos ahí en contacto. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Listo. Chao. No sale. Sí, vamos a ver. Desaparece el comentario.